Hola Miguel Ángel, bienvenido nuevamente a este canal, ahora en la sección de proyectos, en la cual nos vas a platicar sobre un proyecto que recientemente hemos estado viendo, hemos estado siguiendo, y es el de ESFIL MP, Escuela de Filosofía para Madres y Padres, o también llamado Filosofía para Maternidades y Paternidades. Y antes de que nos cuentes sobre él, ¿cómo has estado? Bastante bien, Axel, muy emocionado de estar aquí en este espacio y platicar de este proyecto que me tiene muy enganchado y con un montón de ideas todo el tiempo. Bastante bien, muchas gracias por esta invitación. Muy bien, de hecho estaba recordando que en la entrevista que hicimos sobre tu trayectoria profesional, nos comentabas entre tus metas un proyecto sobre filosofía para padres y madres y veo que de alguna forma pues ya se ha ido consolidando. Entonces cuéntanos, ¿cómo nace este proyecto de SFIL MP? Claro, bueno, pues primero que nada creo que es necesario decir que los proyectos nacen como siempre desde una parte muy profunda del alma de las personas, algo que buscamos, o al menos es mi caso. Yo me convertí en padre, y bueno, primero en filósofo hace tiempo y luego en padre. Y en este tiempo, desde que empecé a ser papá, pues al mismo tiempo que he estado trabajando con filosofía para niños, con prácticas filosóficas, pues la pregunta ha estado ahí, o sea, ¿cómo puedo ir siendo filósofo y papá al mismo tiempo? O sea, sin separar las cosas. De repente, la parte profesional suele separarse de la familia, pero creo que con la filosofía se puede. Y me topé con un primer problema que era que muchas prácticas filosóficas, como la filosofía para niños, pues están pensadas como para la parte más escolar o más pedagógica de un espacio, o un espacio que se construye desde la pedagogía. Entonces me topé con ese primer problema, porque yo no puedo hacer una comunidad de indagación nomás así en mi familia, ¿no? Estamos comiendo y de repente que lanzo una pregunta, leemos algo, bueno, sí se puede leer y sí se puede hacer, no digo que no, pero no es algo que se da de una manera natural. Creo que mi mayor necesidad surge ahí, ¿no? O sea, ¿cómo puedo utilizar herramientas filosóficas para la vida cotidiana, que es la familia? O sea, la familia es muy cotidiana, es algo que está sucediendo todo el tiempo y que yo no estoy planificando como planifico una clase, ¿no? Le dedico un rato, planifico la clase, hago una estructura, pero la relación con mi familia, con mis hijos, no es algo que va sucediendo de esa manera, porque yo no sé qué ocurrencias van a tener mis hijos, ¿no? Ahorita se suben a una silla a mi hija y enloquece y empieza a gritar, y entonces eso yo no lo sabía que iba a pasar, ¿no? Entonces es como esa parte, por ir previendo cosas más o menos, pero la familia es totalmente una acción. Los hijos son una acción que van sucediendo en cada momento, son un constante movimiento. Entonces ahí es como, ¿qué herramientas puedo utilizar para educar a mis hijos? Esta fue la primera pregunta, la primera preocupación, y de hecho el proyecto empezó como pensando en las familias, en las parejas, en la relación de papá e hijos, de papá a papá, bueno, de todo. Pero después se fue puliendo hasta convertirse en esta idea de escuela de filosofía para madres y padres, que es SFIL MP. Eh, Justo pensé en ese sentido de escuela, ¿no? Pensando en cómo educarme yo como papá, porque hay una realidad también que los que somos padres seguramente la tenemos todo el tiempo presente. Hay una realidad ahí que mm, me hace verme, es como tener dos personalidades, Miguel y el papá. Y entonces Miguel busca una cosa que a veces los hijos jalan del lado contrario. Es como si de repente hubiera una pelea. Digo, tal vez lo estoy diciendo de una manera bastante dramática, ¿no? Pero pareciera ser que hay una pelea ahí constante entre mi yo profesional, mi yo laboral, mi yo de todo tipo,
y los hijos, ¿no? Entonces hay un jalón así. Y, y aquí hay una cosa importante, o sea, ¿dónde quedo yo, persona, cuando soy padre? Y, o sea, sin eliminar, o sea, de tajo, porque pues bien puedo decir, ¿sabes qué, hijo, hija? Tú allá, yo estoy trabajando, o me voy de aquí para trabajar, pero la realidad es que soy padre, aunque no esté, o sea, claro, yo me voy a la oficina o me voy a la escuela o me voy a trabajar y no estoy con ellos, pero cuando tengo que estar aquí y cuando tengo también que trabajar, ¿cómo convivo con todo esto? ¿No? En mi caso particular, ¿no? En mi caso, como filósofo, tengo que leer, tengo que escribir, tengo que investigar cómo comparto todo esto. Esas como las primeras ideas que empiezan a surgir. ¿Cómo hablo con ellos, según sus edades? ¿No? Digo, mi hijo mayor ya tiene 9 años, ya me entiende más, pero mi pequeña tiene 2 años, entonces es como toda una locura. Y esa es mi primera preocupación. Después de esto empiezo a buscar como estas experiencias en la filosofía que debo confesar no las hay. No hay tanto de filosofía para papás y mamás. Entonces, pues yo tengo que ir abstrayendo de la filosofía para niños, que es como la rama que más manejo, de la consultoría filosófica, de los talleres. Tengo que ir abstrayendo como ideas y empiezo a entender que hay todo un trabajo para educarnos. Primero de aquí, de mí para mí, y luego hacia allá. Pero esta educación que sucede, y esto es lo más angustiante, es una educación que puedo tenerla fuera del contexto familiar, pero no en la aplicación. La aplicación está fluyendo así, todo el tiempo fluyendo. Entonces eso es como lo que tengo que ir mediando todo el tiempo como papá. Te soy honesto, es un proyecto que están haciendo y que estoy construyendo, o sea, que no es como algo que ya está dado, que ya tiene un recorrido muy grande. Desde el año pasado esta inquietud ha estado ahí y ya lo empecé a lanzar en redes, más que nada para compartir estas ideas. O sea, lo que se lanzó en redes es para compartir estas ideas que van surgiendo y que yo mismo voy explorando y encontrando. Ahí va. Muy interesante esa extrapolación de herramientas filosóficas en la educación de las familias. Y de hecho, pues como lo mencionabas en las redes, he visto algunas publicaciones, algunas infografías en donde nos mencionas claramente esas herramientas filosóficas que se pueden usar. ¿Nos podrías regalar alguna de ellas, de las que has puesto en las redes o que de alguna forma has obtuido o has identificado de las ideas de otras prácticas filosóficas, pero ya desde la familia? Claro, yo tengo una base filosófica que desde hace años vengo desarrollando, que está basada en un filósofo que me impactó muchísimo en mi trayectoria como filósofo, que es Ricardo Avilés. Ricardo Avilés es un filósofo poblano tlaxcalteca. Nunca supe bien si era de pueblo de Tlaxcala, pero se movían las dos entidades. Y que en su momento él fue mi profesor e impactó bastante y él publicó un libro. Y hace una parte de todo este libro, el libro se llama La búsqueda humanizante, entonces muy impactante como este sentido del acercamiento en un sentido educativo a lo que creamos como humanos. Él dice en principio que lo que construimos en la educación o cuando educamos, y lo deja así, cuando educamos no en un sentido necesariamente formal, cuando educamos, lo que construimos es un método de búsqueda, el otro se vuelve un método de búsqueda y la filosofía lo que hace es enseñarnos a tener ese acercamiento buscante, ¿no? Así lo mencioné. Y, y entonces eso me impacta mucho y hay una parte así pequeña que dice que nuestro acercamiento con la realidad viene en tres niveles, ¿no? Como un nivel básico que es de sentido común, un nivel donde nos acercamos a la realidad de una manera bastante operativa, ¿no? Que no necesitamos reflexionar, no necesitamos cuestionar nada, no necesitamos preguntarnos para qué, solamente es operativamente, ¿no? Igual que cuando agarro un martillo y clavo un clavo, lo clavo, ahí está, listo. La operación tiene éxito en la medida en la que logré clavar el clavo, ¿no?
Hay un nivel de investigación que dice él, que es un nivel donde empezamos a cuestionar y a cuestionarnos y a buscar más cosas, más elementos que nos permitan que esa operatividad tenga un nivel de profundidad más. Pero hay un nivel todavía más profundo, dice él, que es el introspectivo, que es un nivel, yo diría, filosófico, donde no solamente me pregunto cómo funciona algo, sino me pregunto por qué quiero saberlo, ¿no? O sea, ya en la relación conmigo. Cuando yo encuentro esto hace ya muchos años y cuando me topo con la práctica filosófica, o sea, encuentro como ese sentido práctico de niveles que está ahí. Esa es como una estructura básica lo que te cuento. Esto que empieza a surgir como necesidad ya siendo padre, lleva esa misma estructura, ¿no? Porque me doy cuenta justamente que mi primer acercamiento como papá con mis hijos, pues es desde mi propia experiencia con el mundo y con la realidad. O sea, eso parece muy simple decirlo, ¿no? Pero a mí me ha llevado años construirlo. Eh, o sea, yo tengo una experiencia del mundo, yo me he acercado al mundo, lo entiendo de cierta manera, y cuando me vuelvo padre lo transmito a mis hijos. Y lo transmito de manera práctica, no de manera oral. No es un discurso que yo le diga a mi hijo, tienes que no mentir, ¿no? Bueno, eso sí lo digo, ¿no? Los papás los decimos. Pero la manera, la parte práctica es la parte, el elemento más fundamental cuando educamos a un hijo. Entonces, yo veo, por ejemplo, yo le digo un discurso a mi hijo y él entiende el discurso y lo asume. Pero la parte práctica de las cosas que yo hago y que él hace y que repite en sus acciones son las partes que más fuertes están en él o en ellos, ¿no? Son las partes que yo no puedo transformar con el discurso. Entonces, ese es un primer acercamiento de la realidad, eso es sentido común, ¿no? O sea, en ese nivel básico, fundamental de la acción. Entonces, yo tengo que entender mi propia realidad, yo tengo que saber cómo estoy acercándome a la realidad para poder construir una educación como padre, para poder acercarme a lo que quiero hacer como padre y tener es como un acto más consciente, ¿no? O sea, de sentido común básico, fundamental de cómo me relaciono conmigo, con el mundo, con él, con ellos y cómo construyo este sentido de realidad. Luego, un sentido de indagación, un sentido de investigación donde yo también me estoy preguntando constantemente, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué le estoy dando este ejemplo a mi hijo? ¿O por qué resulta que mi hijo es un desordenado? ¿No? Cuando yo le he dicho que recoja sus cosas, me recuerdo una anécdota de algo muy tonto, pero me da mucha risa porque es así, o sea, el ejemplo es así. Mi hija es más chiquita, ahora tiene 2 años, pero cuando tenía como año y cachito que estaba empezando a caminar, se trepa en una silla y mi esposa le dice, no te caigas. Y le dije, claro, no se va a caer porque ya se lo dijiste, ¿no? O sea, la cosa es que o sea, caerse era un riesgo que estaba ahí y que no necesitaba del discurso, ¿no? Sino de la acción. O sea, me paro, voy, la agarro para que no se caiga, o la cuido para que no se caiga, o me pongo atrás para que si se cae yo la atrape. Digo, ya esas son decisiones, pero la cosa es como despegar ese sentido del discurso con la práctica. O sea, decirle no te caigas no va a evitar que se caiga, ¿no? O no va a evitar el riesgo. Esos son los puntos, ¿no? O sea, a eso es a lo que me refiero. Entonces, me cuestiono por qué estoy educando de esta manera, me cuestiono por qué estoy diciéndole esto y también aprendo a cuestionarlo a él o a ellos. Aprendo a cuestionar a mis hijos o hijas. Eh, y la indagación cuando yo voy con ellos no es una indagación que se hace como se hace en la consultoría filosófica o como se hace en la filosofía para niños, porque cuando problematizo, aquí hay un riesgo enorme. Puede dolerle tanto y dolerme a mí cuando lo problematizo, porque hay una gran cantidad de emociones mezcladas ahí, cosas que no suceden con mis alumnos, ¿no? O sea, yo a mis alumnos puedo decirles, indagarlos, problematizarlos y que ellos les caiga el 20 y si sufren, pues yo no sufro porque no son mis hijos. Pero con mis hijos hay dolor que está ahí metido. Dice Brenifier en algún texto por ahí que publicó y que me llamó mucho la atención que con la familia no se puede pensar, que es como si fuera un antídoto. Bueno, no lo dice así, yo lo entiendo como si la familia, el hecho de estar con los hijos,
evitara ese proceso de pensamiento. Y justo es lo que a mí me causa mucho una sensación, una necesidad de acercar ese sentido de pensamiento, porque yo como papá no puedo solo asumir, pues ya ni modo, la regó, bueno, hablemos, platiquemos, te oriento, te doy un discurso, no lo hagas, ¿no? Así como no te caigas, no lo hagas. Va a pasar, ¿no? El tema de las drogas, por ejemplo, yo digo, los contextos, hay drogas, ¿no? El hecho de que yo le diga a mi hijo, no te drogues, no lo va a alejar de las drogas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues mostrarle, eh, cuestionarlo, problematizarlo, pero de una manera con un rigor filosófico, ese es el punto, pero sin caer en esa parte donde a mí me duele y a él le duele y lo lastimo. Entonces es como mediar esa parte de lo que rompe la problematización. Es un trabajo que ahí es donde estoy como pensando mucho cómo sucede el diálogo, ¿no? Otra herramienta fundamental, el diálogo, que ahora también me he dado cuenta justo que, pues, digo, claro, o sea, dialogar, ¿no? Sí es fundamental, escuchar, no sé qué. Pero fíjate, cuando estamos en una comunidad de indagación, lo hemos trabajado juntos sobre la filosofía para niños, cuando estamos en una comunidad de indagación, por poner un ejemplo, estamos dialogando y todos estamos dispuestos a escucharnos. Entonces yo callo mis voces para escuchar a los otros y listo. Pero cuando mi hijo o mi hija me cuenta que tiene un problema con un compañero, que un compañero le quita algo, yo no solamente callo mis voces para escuchar, pero yo tengo un sentimiento que florece y que entonces empieza a invadir mi cabeza. Y eso es normal, es natural, porque es el vínculo que está ahí fuerte. ¿Cómo callo mis voces para escucharlo? Y para callarme totalmente y permitir que su voz entre en mi cabeza y en todo mi ser y me permita realmente decirle algo que sirva y no se quede en mi prejuicio o en mi miedo, ¿no? Puede ser miedo, ¿no? ¿Cómo te está molestando? ¿Te está haciendo bullying? Y entonces en mi cabeza empieza un ruidazal, ¿no? Entonces yo también tengo que aprender a contener mis propios miedos cuando hablo ¿no? Cuando hablo con ellos. Tengo que aprender a contener, o sea, eso mismo que sucede en la comunidad, pero como es otro nivel de relación, pues necesito pensarlo así. Justo por eso, ¿no? El diálogo hacia allá, hacia ellos, hacia mí, hacia todos lados. ¿Cómo va sucediendo ese diálogo? ¿Cómo voy aprendiendo a escucharte? Herramientas de ese tipo, ¿no? Problematizar, dialogar, permitir crear. Una cosa es lo último que te platico. Hay una cosa que descubrí hace poquito dando un curso justo con papás, que era la pregunta, ¿por qué no? Esa pregunta simplona, ¿por qué no hacerlo? ¿No? Y te lo pongo con un ejemplo y ya con esto cierro mis ejemplos. Hace un par de meses fuimos a Chapultepec y mi hija pequeña hizo un berrinche porque quería un changuito de esos que lanzan agua. Y yo dije, no, no lo vamos a comprar. O sea, una cosa que costaba 10 pesos, no era una cuestión de dinero. No, no lo vamos a comprar, vámonos. Entonces, ella se tiró, hizo un berrinche, yo la agarré, la cargué y ahí voy jugueteando un poco con ella, pero iba llorando. Ya después se calmó, pasó el tiempo y después dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no haberlo comprado? Pudo haber sido una gran experiencia. O sea, ¿qué perdía yo o qué perdíamos nosotros como pareja, como papás, en haberlo comprado? Y si se volvía divertido y si hacíamos algo con eso todos juntos, o sea, la pregunta es ¿por qué no? Y el por qué no tiene dos sentidos. Busco razones para decir no, porque también es válido decir no. Yo como papá es válido decirle, no, no puedo hacer eso, pero tengo que encontrar las razones, porque no solo es porque soy tu papá o porque lo digo yo. Permito y me permito a mí preguntarme, ¿qué puedo hacer con eso? ¿Qué puedo hacer como papá con mis hijos con esto que me están pidiendo? A lo mejor estoy cerrando la puerta a una experiencia divertida. ¿Por qué no? Entonces, esa pregunta, ¿por qué no permitir? Es como, ¿por qué no permitirme romper el límite, mi propio límite? A veces solo decimos que no porque es como el prejuicio, ¿no? No, 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 no podemos salir porque hace aire. Bueno, nos tapamos y nos vamos al parque. No, no podemos pasar al parque porque tenemos prisa.
bueno, a lo mejor puedo darte 5 minutos en el parque y tener una gran experiencia en ese momento. O no te compro el carrito que quieres porque no venimos a comprar carritos hoy. Bueno, y si lo compramos y jugamos juntos, ¿por qué no? Esa es la pregunta. Son 3 herramientas que ahora te cuento que he venido como trabajando en el por qué no, el escucharnos, así, escucharnos, y y esta parte de la problematización, que tal vez sea un poco complicada. De hecho, se me han venido un montón de ideas a la cabeza ahorita que nos comentabas. Lo estaba relacionando mucho con un, como una clasificación de roles de madres y padres de familia, donde mencionaba que ese rol permisivo, ese rol autoritario, ese rol negligente, ese último que vendría siendo el democrático, ¿no? Y cómo de alguna forma se tienen vinculación con esos niveles que nos decías de básico, de investigación e indagación e introspección. Entonces, sí, sí lo veía como esa parte de usar esas herramientas filosóficas para democratizar a la familia, pero a lo mejor de una forma más deliberativa. Y se me hizo muy, muy interesante ese punto. Y ahí nos comentaba sobre un curso de papás. Ese curso tengo que preguntarte, ¿es parte ya de lo que se está ofreciendo en SFIL MP? No, 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 no. Ese curso lo he dado con Secatfi. Secatfi, bueno, tú sabes que Secatfi es mi casa también. Esto es un proyecto que he estado lanzando de manera personal. Ese lo he dado en Secatfi y bueno, ahí he venido también explorando cosas con papás. Dimos diplomado para padres, hemos dado ahí. Ahora estoy diseñando justamente algo distinto. O sea, que vengo descubriendo ahí y estoy diseñando algo distinto. Voy a empezar pronto, la verdad es que no tengo una fecha ahora, pero voy a empezar pronto a lanzar algunos talleres gratuitos, como para ir explorando estas partes. Yo espero no más de un mes tardarme, porque sí quiero diseñar algo muy bonito y muy significativo para los papás que quieran participar. Vamos a estar diseñando cosas gratuitas, justo para explorar juntos, porque también una cosa que he descubierto que en las formaciones para padres y madres, la experiencia de todos cuenta, justo este sentido democrático en la formación de nosotros. Estaba pensando ahorita que hablabas de la democratización en la familia, que no siempre todo es tan democrático como uno quisiera, ¿no? O sea, cuando eres padre a veces no puedes darles a elegir, ¿no? A veces, ¿no? Hay muchas otras en las que sí, ¿no? El sentido democrático, no tan democrático a veces, ¿no? Pero bueno, nada más quería como subrayarlo, pero en las formaciones sí. Es importante que la experiencia de todos los papás entre ahí, porque tú como papá tienes todo un contexto y el otro como papá igual, y entonces vamos como construyendo una gran cantidad de experiencias y de formas de hacer las cosas. Le damos un tejido filosófico y le damos una estrategia interesante, ¿no? Y aparte de esos talleres que has pensado realizar prontamente, ¿qué otras ofertas educativas has pensado como metas en este proyecto? Claro, a mí me interesaría mucho crear espacios como diplomados. Ahorita los talleres, que es como mi primera meta, diseñar algunos talleres para papás y mamás. Eh, más bien, ya diseñé un diplomado que ahora está como en un proceso de evaluación con una institución venezolana que me ofreció justo que se difundiera y se pudiese hacer. Ahora está como en este proceso, yo espero que pronto ya esté ahí también lanzándose. Y pues la idea es justo eso, hacer unas formaciones constantes, pero que sean grandes experiencias, ¿no? Para que los papás y mamás se lleven justo esas herramientas a aplicar. Ser papá y mamá no se acaba de construir, entonces
pues hay muchísimas cosas. O sea, yo tomo herramientas, es así como que voy a construir algo y entonces tomo un martillo, tomo clavos, tomo desarmadores, tomo esto, pero con eso no acabo de construirlo, ¿no? Necesito siempre más cosas, entonces necesito esto más. Voy buscándolas y muchas de esas tengo que irlas construyendo. Entonces mi intención es ahora empezar con los talleres, ir subiendo a algunos diplomados o algunas formaciones cada vez más largas. Y no sé, la verdad es que me interesaría mucho que, que hubiese espacios muchos espacios constantes de formación para papás. Eso a mí me interesa, que estén constantes, porque, pues, bueno, un curso, un taller de 1 hora o 2 horas, pues no me va a dar todas las bases, ¿no? Entonces es como ir al psicólogo, o sea, no es como que vayas un mes y ya está, ¿no? O sea, es algo constante que está ahí construyéndose. Entonces, pues pienso que eso es mi meta, que haya formaciones de manera constante y siempre, siempre como con un aprendizaje creciente. Ahorita que comentabas de que ser padres o madres es un proceso inacabado, es un proceso de mejoramiento continuo. Lo estaba relacionando mucho con el proyecto de vida que menciona Eugenio Echeverría, en la cual se menciona qué tipo de persona quiero ser y en qué tipo de mundo quiero vivir. Lo estaba viendo desde este proyecto. ¿Qué tipo de padre o madre quiero ser y en qué tipo de familia quiero construir? Entonces, no sé qué opinas respecto a eso. Totalmente, me parece que es una pregunta súper básica e importante. Eh, yo creo que la pregunta más difícil es, ¿por qué elegí ser padre? Yo no sé si alguien realmente la puede responder. Pues se puede responder de muchas maneras simples, pero, pero en el fondo, el otro día me decía un amigo, bueno, pues es porque eso nos enseñaron que seguía en la vida, ¿no? Casarme y tener hijos. Y muchas veces es así, pero es justo eso. O sea, si yo me pregunto, ¿qué clase de familia quiero construir? ¿En qué clase de mundo quiero vivir? ¿Qué clase de padre quiero ser? Hay una pregunta atrás. ¿Por qué elegí ser padre? ¿No? Muchos ni siquiera lo hemos pensado tanto. O sea, y lo digo yo, el sujeto filósofo que lleva mucho tiempo haciendo. Cuando volteo a ver esa pregunta, digo, sí es cierto, ¿por qué? ¿Por qué elegí ser papá? O sea, no es que me arrepienta ni nada, ¿no? Pero ¿por qué lo elegí? ¿Cuáles son las razones que me dieron? Tal vez ni siquiera hubo razones. Había pasión ahí, y la pasión también es muy importante en la vida, ¿no? O sea, no es como una cosa solamente que no es racional y entonces hay que desecharla. No, justamente ser padre implica toda esa parte de la pasión también. O sea, la pasión y el amor por el otro, por ejemplo, en el mejor de los casos, claro, ¿no? A veces es un accidente, ¿no? Yo digo, en mi caso puedo decir, bueno, es la pasión por el otro, el amor con el otro, que te permite querer construir. Y entonces luego viene la pregunta, ok, ¿qué clase de padres quiero ser y quiero construir y qué clase de hijos quiero construir también? Finalmente, yo soy el que va a dar ese perfil de humanos que van a ser. Yo no los voy a hacer, porque eso también es otra de las cosas, ¿no? Yo no estoy haciendo a mis hijos, estoy dándoles bases para que vivan un mundo que ellos están construyendo. Y entonces, ¿qué bases tengo que dar y hasta dónde puedo llegar yo? Porque también ese límite, es decir, que les duela, ¿no? Eso es muy básico en los papás. Es que me duele que le duela. Pues sí, pero tiene que dolerle, ¿no? Si no lo aprende. O sea, la vida, quiero decir, no los golpes, no hablo de golpearlos, o sea, no, hablo de la vida en sí misma, ¿no? Es que fracasó en X cosa, pues ni modos, que sufra su fracaso y lo puedo abrazar y apapachar y decirle, mira, vamos otra vez, ¿no? Pero yo no voy a asumir su dolor, ¿no? Su fracaso, porque fracasen. Entonces, ese tipo de cosas, digo, bueno, ¿hasta dónde está el límite de las herramientas que yo le puedo dar? Por eso la pregunta se vuelve todavía más compleja, ¿no? Cuando digo, ¿qué clase de hijos quiero que existan? Quiero dejar en el mundo, porque no es como decir, bueno, pues mira, voy a hacer una masita así, ¿no? Entonces hay un límite que te doy, qué plataforma o qué alfombrita te pongo y qué construyes tú.
Y eso es complicado, pero están buenísimas las preguntas, a mí me parecen buenas, ir un poco hacia atrás y luego con esas preguntas, y luego todavía seguramente hay más hacia adelante. Y cómo a través de conforme van creciendo los hijos y las hijas, pues se vuelve más complicado, ¿no? Porque ya aparecen esos conceptos, ¿no? De libertad, bueno, ya en la adolescencia, ¿en qué punto se necesita darle esa libertad, pero que tampoco no se pase al libertinaje, ¿no? Y cómo van apareciendo esa parte de la conceptualización en cada una de las etapas. En eso me quedé pensando y cómo esas herramientas que mencionas nos pueden ayudar de alguna forma a que afronten esos retos de la vida diaria. Exacto, exacto, creo que ahí es como un punto, o sea, que hasta dónde llega mi trabajo, ¿no? Mm, Y dicen los psicólogos que hay un momento en el que los hijos tienen que matar simbólicamente al padre y a la madre para convertirse ellos mismos en su padre y en su madre, ¿no? O sea, como todo ese rigor. Y entonces es como decir, bueno, ¿qué van a tomar de mí? ¿Qué puedo dejar yo? Y además eso que van a tomar de mí ni siquiera lo decido yo, ¿no? Lo van a decidir ellos. Entonces, pues tengo que esforzarme por crear una imagen del padre. Por eso es importante como la construcción personal cuando se es padre, o sea, cómo me construyo yo en el mundo. O sea, solo me dejo ir así. Entonces estoy dejando un legado como, pues muy pobre, porque solo estoy yendo con el mundo ahí, pues, como venga la corriente, ¿no? Tengo justamente que construirme yo como humano, como sujeto que es padre, y entonces mi hijo tomará lo que necesite de mí, un poco nietzscheanamente, ¿no? Diciendo como esta idea del árbol, ¿no? El árbol no da frutos para las personas, ¿no? Las personas pueden llegar y tomar los frutos que da el árbol, pero él no los da para ellos. Entonces, un poco como en ese sentido, o sea, yo tengo que florecer como humano para que mis hijos puedan tomar los frutos que necesiten. Tal vez en un sentido muy nietzscheano. Bueno, pues vamos cerrando este video. ¿Alguna reflexión final, alguna invitación para que las personas que son padres o madres o que quieren ser padres y madres se interesen más en este proyecto? Eh, pues yo pensaría que ser padre es una constante contradicción con uno mismo y con el otro. Y que acercarse al trabajo filosófico para las paternidades y maternidades es un trabajo que tiene que ser con mucho, iba a decir con cincel y martillo, pero iba a sonar otra vez muy nietzscheano. Más bien es una construcción que tiene que permitirnos vernos en toda nuestra plenitud como papás y mamás, florecer como papás y mamás para poder justamente darles a nuestros hijos herramientas que los hagan crecer de manera saludable, de manera, pues, no sé cómo decirlo, que sean personas, seres humanos, en el sentido aristotélico, ¿no? O sea, vamos a potenciar la humanidad de los humanos y que se vuelvan seres humanos en toda su potencialidad, siempre pensando en ese sentido humanizante, ¿no? Ese sentido de lo que nosotros hacemos. Finalmente, de ahí toman, de nosotros los papás y mamás, toman como todo lo que necesitan, las herramientas que necesitan. Entonces, ahí está como el punto. Entonces, los invito particularmente a seguir en las redes, participar. Estaría bonito saber qué piensa también la gente. Me gustaría mucho qué piensan los papás, los mamás de esto que estamos diciendo, qué piensan de su propia experiencia de ser padre o madre. Básicamente eso. Muy bien. ¿Y nos podrías compartir cuáles son las redes sociales en las cuales se encuentra Esfil MP? Claro, pues así como está el nombre, y tal vez estaría bueno si haces favor de ponerlo ahí cuando se publique el video, en Instagram, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos TikTok,
así tal cual, es Film, ESFILMP, que es Escuela de Filosofía para Madres y Padres. Así nos encuentran en Instagram, en Facebook y en TikTok. Entonces, bueno, ahí todo está vinculado, esas ventajas de la tecnología de este momento, que todo está vinculado, ahí hay muchos tips, ¿no? Síganos, ahí hay muchos tips, algunas reflexiones, algunas ideas, videos. Por ahí estamos pensando todo el tiempo qué es lo que podemos compartir. Entonces, bueno, síganos ahí en las redes. Ahora también hay un grupo igual, con ese mismo nombre en Telegram. También la idea es compartir también lecturas, compartir como algunos otros vínculos. También apenas lo empezamos. Ayer empezamos con esta red también. Entonces, bueno, pues ahí para que nos vayan siguiendo. Muy bien, entonces en la descripción del video voy a agregar esas redes sociales para que sigan a Esfil MP. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, por estar nuevamente aquí en este canal y muchas felicidades por ese proyecto que se va empezando, pero que tiene mucho potencial. Gracias a ti, Axel, y bueno, pues vamos creciendo y construyendo juntos. Esto es un trabajo de comunidad, no es un trabajo de Miguel, es un trabajo de todos los padres y madres que quieran acercarse y que quieran construir conmigo también, y bueno, de todos los filósofos y de todo el mundo, ¿no? Porque la construcción de los hijos no depende solamente de un padre, sino de todo un contexto. Entonces, bueno, ahí está la invitación abierta para que estén con nosotros.